Entonces, en nuestro video anterior lo que vimos fue qué sucede dentro de cada una de las cabezas del módulo de atención y cómo va a generarse una nueva representación a partir de contribuciones pequeñas de otras palabras para cada palabra, de tal manera que la nueva codificación tiene, principalmente el contenido de la palabra original, pero también una cierta influencia de palabras vecinas, de tal manera que el contexto esté afectando a esa representación. Ahora, ¿en qué palabra se va a fijar y para cada quien? Vamos a caricaturizarlo un poco. Supongamos que una de las cabezas, va a subir, digamos que una de las cabezas de aquí aprende a detectar si las palabras están en plural o no. Si estamos hablando de muchas cosas o de pocas cosas. Por consiguiente, ¿en qué palabra se tendría que fijar para saber a qué se refiere ese plural? Vamos a imaginarnos que otra de las cabezas aprende a distinguir masculino y femenino. Ok, dependiendo de si esto está en masculino o en femenino, a qué otros elementos hay que ponerle atención. Insisto, es un poco caricaturizado porque todavía no se ha determinado que las cabezas lleguen a especializarse tanto, pero podemos visualizarlo de esta manera. Entonces se comprende por qué decimos que al tener varias cabezas, el sistema es mucho más poderoso. Y se parece a esta analogía que ya teníamos antes con las convoluciones. Porque podemos imaginarnos que así como antes cada filtro detectaba algo distinto dentro de una imagen, aquí vamos a pensar que cada cabeza se va a ir especializando en algún objeto o en alguna característica que tenemos que atender al momento de realizar una traducción. Entonces, el siguiente paso importante es decir, ahora ¿cómo vamos a mezclar la contribución de todas las cabezas? Y bien, comenzamos primero con la representación matemática. Lo que nos dice la operación es que tenemos que concatenar las salidas de todas las cabezas y combinarlas mediante la matriz WO. Esta es una matriz bastante salida. O es de out, por salida. Entonces, vamos a escribirlo de dos maneras. Dice uno, se ejecutan las cabezas de atención y sus resultados se suman al flujo residual. Esta es una manera de interpretar qué es lo que está sucediendo. Básicamente es como si tomáramos la salida ya de la cabeza de atención, esta nueva representación, y la multiplicáramos por una matriz que nos va a ayudar a tener las dimensiones correctas para continuar con el sistema multicapa. ¿A qué me refiero? Me voy a brincar hasta el principio. Y recuerden que les dije que cada uno de estos módulos podíamos pegar uno encima del otro. Entonces, básicamente, la entrada del siguiente módulo pues va a ser lo que salga de este. Y puede quedar ahí como una pila. Para eso, algo que vamos a querer es que lo que salga de aquí tenga la misma forma que lo que entró acá. En dimensiones. Entonces, igualmente, al salir de esta subetapa para pasar a la siguiente, se le va a preparar el tamaño correcto para entrar en esta red neuronal. Entonces, vamos a ver si la tenemos más o menos por aquí. Entonces, ese es exactamente lo que nos está diciendo esta operación. Sale de la primera cabeza una matriz que tiene este tamaño de valor B ya multiplicado por la tensión. Pero esta matriz, no tiene por qué tener la misma forma que la matriz X que recibimos. Igualmente, de la siguiente cabeza, pues sale una matriz que va a tener el tamaño de nuestra matriz de valores. Y todas estas se van concatenando una después de la otra. Entonces, esto es lo que vamos a obtener ahorita como la concatenación de todas las cabezas. Y cada una de estas tiene un tamaño distinto a lo que queremos que salga. Entonces, hay dos maneras de hacer esta operación. El método original que propusieron los autores del artículo fue tomar esta concatenación y multiplicarla por una matriz WO que va a tener tantos renglones como columnas quedaron en esta concatenación. Observen que entonces ese sí es un parámetro, ¿no? ¿Cuántas cabezas tiene nuestra red? Nos va a indicar de qué tamaño tiene que ser la matriz WO. No así, como decía, la longitud del enunciado que queramos analizar. Entonces, queda esta matriz enorme que tiene, decíamos, tantos renglones como columnas tiene esta concatenación y tiene tantas columnas como queremos que tenga
esta matriz al momento de salir de esta multiplicación. Y esto ya es lo que va a pasar a la siguiente etapa de este bloque residual. Ahora, les decía que esto mismo que acabo de dibujar aquí también se puede reinterpretar de otra manera. Y la manera alternativa que sirve para visualizar un poquito más cuál es el efecto de todos estos procesamientos es decir, a ver, imagínense que en vez de tener aquí esta matriz gigantesca, vamos a tener una matriz WO más chiquita. Y entonces multiplicamos a esta directamente por esta matriz chiquita. Entonces, como que toda esta subunidad la podríamos considerar todavía como parte de las operaciones de acá, de la cabeza de atención. De hecho, a ver si puedo borrar esta flecha, sería más bien aquí, después del producto de A con B. Y bueno, entonces lo que diríamos es que todo este procesamiento ocurrió dentro de la unidad. Al final, si decidimos hacer una WO chiquita para cada una de las cabezas, lo que tendríamos que hacer para generar esta matriz pues bastante más delgada es sumar todas las matrices que van a resultar de multiplicar estas por la WO chiquita, ¿no? Cada una con su propia WO. Y luego las sumamos todas. ¿Cómo se harían esas matrices WO chiquitas? Bueno, imagínense esta que era enorme. Y habría que hacer como una especie de descomposición lineal, por así decirlo, para tomar pues cuáles serían los pesos equivalentes a multiplicar a cada una de estas por esas pequeñas matrices, tomando en cuenta que al final de cuentas pues los vamos a sumar todos, ¿no? Igual que se hacía aquí, multiplicar esta por este cachito, más esta por este cachito, más esta por este cachito. Entonces, al final, cada una de estas submatrices multiplica estos y los vamos a sumar para obtener esta final. Entonces, insisto, son dos maneras de hacerlo, pero vamos a ver más adelante que al momento de interpretar qué hicieron, va a ayudar un poco el reescribir estas ecuaciones. Entonces, insisto, parte importante es estamos combinando ahora sí las salidas de todas las cabezas y haciendo una combinación lineal para obtener una salida que tenga la misma forma que nuestros datos de entrada. ¿Por qué nos interesa que tenga la misma forma? Pues precisamente porque queríamos utilizar esta conexión residual de tal manera que podamos sumar el resultado de haber aplicado las cabezas a los datos originales que teníamos. Y entonces esta información como que va a participar con mayor fuerza para la siguiente etapa. Y pues para poder hacer esa suma necesitábamos que tuvieran la misma forma. Entonces regresamos a donde estábamos viendo precisamente nuestras ecuaciones. Y aquí tenemos las dos versiones, ¿no? Esta es la versión original de los autores. Concatenamos todas las salidas. Esa concatenación la multiplicamos por la matriz WO. Le sumamos el flujo residual y este va a ser nuestro nuevo valor de entrada para la siguiente etapa. Y esta es la otra versión en la que dividimos la gran matriz WO en partes chiquitas. Multiplicamos a cada una de las salidas de las H's y al final lo que hacemos es de todos modos sumarlas todas y después agregarle el flujo residual. Entonces cualquiera de las dos versiones hacen numéricamente lo mismo. Todavía después de eso nos falta una operación que va a ayudar a estabilizar numéricamente y encontrar mejores resultados. Ya habíamos visto nosotros en clase la normalización por lotes. ¿Qué hacíamos en la normalización por lotes? Bueno, pues teníamos aquí nuestra matriz de datos, que no sé por qué cada vez se tarda más en dibujarse, pero bueno. Y después, para cada una de las características dentro del lote, lo que hacíamos era sumar en esta dirección. Y bueno, se calculaba la media, entonces se tomaba el valor, se restaba la media, se dividía entre la desviación estándar. Y eso iban a ser nuestros nuevos valores. Esta forma de normalización tiene una desventaja. Recordemos que mientras entrenábamos la red, pues podemos calcular esa media y esa varianza, pero cuando utilicemos la red, como puede que la queramos utilizar con un lote, como puede que queramos evaluarla sobre un solo ejemplar.
y no podemos calcular la media y la varianza de un solo ejemplar. ¿Dónde estaría? Además, los parámetros de entrenamiento cambiarían. ¿Qué tal si el único ejemplar que teníamos pues pertenecía a un extremo de la distribución o al otro extremo? Y entonces, pues, ¿de dónde íbamos a sacar la media y la sigma? Entonces, el truco que se hacía era decir, bueno, pues calculamos la media de nuestros lotes en todo el entrenamiento, lo mismo para la desviación estándar, guardamos esos valores y los utilizamos a la hora de querer ya evaluar nuestra red en producción. Bueno, pues sí, un poquito hacky, pero funcionaba. Lo que sucedió entonces fue que Hinton y compañeros decidieron proponer otra versión de cómo hacer una normalización. Y fue decir, bueno, queremos nuestros valores entre 0 y 1, queremos que sean tanto independientes de ciertos incidentes de cada experimento. Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de normalizar sobre los diferentes ejemplares, vamos a normalizar a través de las diferentes características de un solo ejemplar. Entonces, más bien, ahora vamos a calcular la media y la desviación estándar, pero a través de las diferentes características de un solo ejemplar. Y con estas vamos a normalizar a cada una de estas características. Conserva muchas propiedades positivas de la normalización por lotes que ya conocíamos, pero ahora ya no necesitamos memorizar la mu y la sigma, sino que se van a poder calcular al vuelo. Entonces, este tipo de normalización es el que utilizan ahora los transformadores. Ok. Y entonces ya podemos resumir esa parte anterior. Aquí tenemos la concatenación de los diferentes elementos de las cabezas. Aquí viene llegando el flujo residual. Aquí se realiza la suma y lo siguiente que vamos a tener es esta operación de normalización por capas. Y con eso terminamos la primera subunidad del bloque residual. Falta la segunda subunidad y esa la vamos a ver en el siguiente video.